Bueno, pues vamos a comenzar. Pues primero que nada quiero darles la bienvenida a este webinar que estaremos platicando y llevando a cabo el día de hoy, que es respecto a las diferencias entre corredores públicos y notarios públicos. Segundito. Al finalizar la sesión, podremos revisar preguntas o dudas que tengan referente a lo que estemos viendo, así que agradeceré que me las hagan llegar por el chat y al finalizar les estaremos dando contestación, ¿de acuerdo? Bueno, pues hay que empezar a identificar a partir de dónde surge la figura del corredor público. Primero, esta figura del corredor ya tiene tiempo que ha existido, es tan antigua como el comercio y esta figura nació con la actividad comercial, al ser necesario contar con una persona o con un actor que, uno, que supiera respecto a temas de comercio, dos, que fuera imparcial respecto a las negociaciones que se lleven a cabo, y aparte, esta figura ya desde los farautes, que es una figura hispana que tenía fe pública, desde ese entonces era que existía, ¿no? Y así fue como al día de hoy pues se ha ido actualizando y pues sigue vigente hasta la fecha. ¿Qué es un corredor público? Bueno, pues primero que nada es un licenciado en Derecho. Todas las personas que se ostenten como corredor público deberán ser licenciados en Derecho, quienes están investidos de fe pública por el Estado Federal Mexicano. Esta fe pública la dan a través del Poder Ejecutivo, perdón, y por conducto de la Secretaría de Economía. La Secretaría de Economía es la que se encarga de hacer los exámenes, de hacer como la selección, obvio que cumpla con todos los requisitos que marca la ley, y una vez que ya cumplió con todos los requisitos ese postulante, ya le otorga la fe o le otorga la, la responsabilidad para hacer el cargo, ¿ok? Además de ser licenciado en Derecho, es especialista en comercio con amplio conocimiento en temas de negocios y empresas. Es decir, el corredor público es el que conoce y tiene un amplio conocimiento respecto a cómo manejar un negocio o sea, todas las cosas que sean relacionadas con el comercio. Él, en su función, va a escuchar, a orientar tanto a las personas como a los comerciantes. De esta forma, bueno, atendiendo a sus solicitudes, es como va a ir dándole forma legal o plasmando en instrumentos esas voluntades o esas solicitudes que les hagan estas personas o comerciantes. Lo que él va a ser dar autenticidad, seguridad y certeza en todos esos actos o hechos jurídicos mercantiles, únicamente mercantiles, que se formalicen o que se presencien ante su fe. Todos estos actos los va a plasmar en instrumentos públicos que se van a denominar pólizas o actas, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier actuación que haga el corredor público, él lo va a tener que asentar en esas pólizas o en esas actas. Bueno, una vez que ya tenemos clara la figura del corredor público, vamos a pasar a ver cuáles son sus principales funciones. Una de las principales funciones que tiene es ser asesor. ¿Por qué asesor? Porque él, al ser especialista en toda la rama comercial y mercantil, es quien va
a darte una opinión o te va a asesorar respecto de cualquier negocio que tú quieras hacer. Es decir, si tú le dices, oye, quiero constituir una empresa, él te tiene que decir la forma correcta y la que a ti mejor te convenga dependiendo de tu operación. ¿Ok? Todo es relacionado a negocios y al comercio. Es fedatario, una de sus funciones es ser fedatario, ya que da fe de que los actos realizados por los comerciantes efectivamente sucedieron. ¿Ok? Eh, aquí él, al ser fedatario, pues esa palabra quiere decir que cuenta con fe pública, ¿ok? Entonces todo lo que hagan ante él va a tener efectos o va a surtir efectos ante terceros y siempre va a quedar, pues, de alguna forma formalizado y asentado en sus actas y en sus pólizas. Él, por ser fedatario público, puede constituir empresas, pero aquí, ojo, únicamente las que menciona la Ley General de Sociedades Mercantiles, es decir, sociedades anónimas, SADCB, sociedad de responsabilidad limitada, todas las que sea referente a, o sean sociedades mercantiles. Por ejemplo, ustedes se preguntarán, ¿una sociedad civil? Él no la puede, él no la puede constituir, ¿ok? Únicamente todo lo que sea relacionado a lo mercantil. Asimismo, pues va a protocolizar documentos y hacer notificaciones y fes de hechos. También otra de sus principales funciones es ser evaluador, ya que él va a determinar para efectos legales, ya sea para el SAT, para bancos o para contadores, el valor de activos y derechos. Es decir, si alguien quiere, por ejemplo, vender las acciones de su empresa o más bien vender la empresa o sí, también las acciones, él puedes acudir con él y él te va a asesorar de la forma correcta para que tú puedas saber exactamente cuánto valen a la fecha de hoy tus acciones o tus partes sociales, ¿ok? Entonces, aparte de ser fedatario público, tiene la figura de ser evaluador. Asimismo, tiene otra cuarta figura que es ser árbitro, ya que dirime controversias entre comerciantes. O sea, cualquier acto que no sé, en una relación contractual mercantil, donde haya un desacuerdo de ya sea por, por cláusulas del contrato o por términos y condiciones, él se puede hacer, bueno, los comerciantes o las partes de ese contrato se pueden acercar a él y plantearle la situación y él funciona como árbitro, es decir, es imparcial, no beneficia a ninguna de las dos partes y dice, esto es lo que se debe de hacer para que podamos ya sea continuar con la operación o terminar la relación contractual, ¿de acuerdo? Del mismo modo, hace la función de mediador, ya que pone en contacto oferta y demanda, es decir, oferentes con demandantes de productos y servicios. Él también puede negociar, ¿no? ¿Sabes qué? Te puede, o sea, respecto a las negociaciones que tengas en una operación, él te puede auxiliar y puede estar igual como mediador entre ambas partes para que puedan llegar a un acuerdo pues viable y que ambas partes sean beneficiadas, ¿no? Que a lo mejor el que compra no quiera adquirir tus productos a menor precio o viceversa, ¿no? Entonces, él va a tratar de ser o va a ser el mediador para que ambas partes salgan beneficiadas. Esas son las principales funciones del corredor público. Ahora, vamos a ver cuáles son los beneficios de contratar los servicios o de acercarse a un corredor público. Pues primero que nada, y como lo mencionábamos en las funciones, pues vas a obtener una asesoría jurídica personal respecto al asunto de tu interés, ¿no? Aquí tú el asunto que le plantees,
Él te va a poder asesorar y decir cuáles son los pasos a seguir o cuál es lo que él sugiere para que tu operación tenga éxito o que no tenga riesgos. 2, va a agilizar las transacciones comerciales por sus amplios conocimientos y por su experiencia en la materia mercantil. Como les comentaba, igual va a ser mediador entre ambas partes para que ambos tengan beneficios tanto en precio, no sé, también en las ganancias, o sea, que ambas partes se ven beneficiadas. También va a proteger los intereses de sus clientes, ya que él otorga una garantía para responder al debido ejercicio de sus funciones. Es decir, él tiene que cubrir una póliza de cierta cantidad donde él te asegura que su trabajo va a ser, pues, de alguna forma perfecto, ya que si no lo hace de esa manera, pues está esa póliza o esa garantía que si te perjudica en algo, pues tú la vas a, pues de alguna forma a ocupar, ¿no? Para, como indemnización de esa mala asesoría o mal trabajo que haya hecho. Por eso dicen que los corredores públicos siempre van a tratar de hacer lo mejor para beneficio tanto, bueno, de tu operación, ya que hay de por medio esa garantía que pues de alguna forma ellos no van a querer perder, ¿no? Otro de los beneficios es que es imparcial en todos los negocios en los que interviene y está obligado a guardar secreto profesional. O sea, en ocasiones puede ser que derivado de la operación, pues tenga que existir discreción y que no, o que el producto a lo mejor todavía no va a ser lanzado, apenas es como que un proyecto, pues ahí él de alguna forma pues guarda secreto profesional, ¿no? Todo lo que en él, los casos que a él le lleguen y que sea como de esta cuestión donde no se puede saber, la mayoría, digo, en la mayoría debe de guardar secreto profesional, ¿no? Pero a lo mejor donde nos puede preocupar más es en ese tipo de operaciones, donde no quieres que las demás personas se enteren, ¿no? De tu producto, de tu estrategia o de, no sé, o sea, cualquier secreto que tú profesional o industrial que tú tengas. El otro de los beneficios es que le da valor jurídico a todos los actos que sean pasados ante su fe. ¿Ok? Esto quiere decir que pues sus actas y pólizas son instrumentos públicos, los cuales tú vas a poder exhibir, un ejemplo, con el SAT o ante juzgados o ante terceros, y estos van a tener valor jurídico y pues sin ningún problema va a ser negado, ¿no? Ya que pasó ante un fedatario público. Otro de los beneficios es que puede pactar libremente el monto de sus honorarios con sus clientes, lo que permite lograr el mejor acuerdo para ambas partes. ¿Ok? Aquí no hay, a diferencia, por ejemplo, de los notarios, aquí no hay un arancel. O sea, él maneja sus costos o honorarios más bien, como él decide. Aquí no hay algo que establezca cuánto debe de ser el monto a cobrar. ¿Ok? Lo cual pues puede ser un beneficio para nosotros, ya que en ocasiones, por ejemplo, eso es lo que tienen los notarios, ¿no? Que ya es un costo que tienen establecido, que no puede pasar de ciertos montos. Ahora pasaremos al ámbito de competencia y la ley que regula al corredor público. Pues bueno, la ley que lo regula es la Ley Federal de Correduría Pública y adicionalmente su reglamento, ¿ok? En esta ley señala que para el ámbito de la competencia, el territorio nacional se va a dividir en plazas, una por cada estado y otra por la Ciudad de México, ¿ok? En esas plazas puede haber diversos corredores públicos, no hay como que tenga que ser un corredor nada más por estado, ¿no? O sea, se divide por plazas, pero en esas plazas hay ciertos corredores.
¿de acuerdo? Los corredores públicos podrán ejercer sus funciones como agente mediador, perito evaluador, asesor jurídico y árbitro en toda la República Mexicana. O sea, no hay una limitación de que solo tenga que hacer, por ejemplo, en Ciudad de México, o que si él tiene, su plaza está en Nuevo León, que no pueda asesorar o que no pueda evaluar o que no pueda ser agente mediador en Guanajuato, ¿no? Entonces, eso es un beneficio o es un punto a favor del corredor público, de que él puede de alguna forma ejercer esas funciones en distintas partes de la República Mexicana. Sin embargo, cuando actúa como pedatario público, únicamente lo puede hacer dentro de la plaza para que le fue habilitado. Es decir, si está dentro de la plaza de Ciudad de México, él no va a poder ejercer actos fuera de esa demarcación, ¿ok? Ahora pasaremos a qué se requiere para ser corredor público. Digo, esto es como un tanto solo algo informativo, o igual podemos tener aquí a nuestros compañeros abogados o a nuestros clientes que sean abogados que pudieran pues decidir hacer el examen para corredor público. Sin embargo, pues sí deben de contar con ciertos requisitos. El primero, pues ser ciudadano mexicano por nacimiento, que no adquiera otra nacionalidad y que esté en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos. O sea, no puede ser de otra o tener otra nacionalidad. Debe de ser 100% mexicano, ¿ok? Debe de contar con título profesional de licenciado en Derecho y con su cédula correspondiente. Si no tiene cédula o no tiene el título, no puede participar para el examen para postularse como corredor público. Otro de los requisitos es que nunca haya sido condenado mediante sentencia ejecutoriada por algún delito intencional que merezca pena corporal, ¿ok? Y tampoco, bueno, otro de los requisitos es solicitar, presentar y aprobar el examen, y aparte de que presente ese examen de aspirante, debe de pasar otro examen definitivo para que pueda ser habilitado como corredor público. Cumpliendo todas estas características es como puede ser corredor público. Estos requisitos los pueden encontrar en el artículo 8 de la Ley Federal de la Correduría Pública. Ahora pasaremos a las obligaciones del corredor público. Una de las obligaciones, bueno, tiene diversas obligaciones, sin embargo, las más importantes es ejercer personalmente su función, ¿ok? Y que dentro de ese ejercicio de facultades lo haga con rectitud y con eficiencia. O sea, no puede decir, ay, ¿sabes qué? Obvio puede tener empleados sin que lo apoyen, ¿no? En la correduría pública. Sin embargo, para que él firme o que haga el avalúo o todas esas funciones que tiene, sí lo debe de hacer él personalmente, ¿ok? Esa es una de sus obligaciones. Otra es no retrasar indebidamente la conclusión de los asuntos que se le planteen. Es decir, que que llegue y se le proponga, ay, hay que solicito que sea mediador en esta operación, que a lo mejor él empiece como que a retrasar ahí, ¿no? Como la conclusión de ese asunto o que empiece a tener afinidad con una de las partes, eso pues está totalmente prohibido y una de sus obligaciones es no retrasar, ¿ok? Otra de sus obligaciones es proponer los negocios con exactitud y claridad y precisión, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, no puede dejar ese asesoramiento o esa opinión como que con dudas o con cuestionamientos a la persona que se acerque a él, ¿no? O sea, tiene que ser exacto, claro y preciso.
También debe asegurarse de la identidad y capacidad legal de las partes que, pues que se presenten o comparezcan o ratifiquen ante su fe, y también debe de orientarlos y explicarles el valor y las consecuencias legales de lo que están haciendo o de de las actuaciones o también de la operación, ¿no? O sea, puede ser que sí, oye, te hago mención que la firma de este documento estás declarando bajo protesta de decir verdad que todo, o sea, que las operaciones sí las vas a llevar a cabo, ¿no? Por ejemplo. Entonces él le tiene que hacer saber que en caso de que no sea cierto de que él va a poder hacer esas operaciones, qué implicaciones va a tener a esa declaración en falso, ¿ok? Otra de sus obligaciones es guardar secreto profesional en lo relativo al ejercicio de sus funciones. Era como lo comentaba, pues es una obligación, o sea, él no puede decidir de, este sí, este no, lo puedo divulgar o este sí guardo el secreto profesional, ¿no? En todas las operaciones debe de guardar ese secreto profesional. Eh, Otras de sus obligaciones va a ser expedir copias certificadas de las actas y pólizas que le soliciten los interesados, así como de los documentos originales que hayan tenido a la vista. Es decir, que si ante él se constituye una sociedad mercantil, él tiene la obligación de expedir esa copia certificada de la póliza donde constó esa constitución de esa sociedad. O, por ejemplo, que expida las copias, tal vez se le presentó un contrato de suministro o de compraventa, para que él lo ratificara, o sea, ratificaran las firmas ante él. Entonces él está obligado a expedir esa copia certificada. También tiene la obligación de dar toda clase de facilidades para la inspección que de su archivo y libros de registros practique un representante de la Secretaría. Aquí la Secretaría de Economía está facultada para para ir a la correduría pública y solicitar, pues, hacer esa inspección y que su archivo y sus libros, donde están todas las actas y las pólizas, estén en orden y que todas vayan seriadas. ¿Ok? También está dentro de sus obligaciones es dar aviso a la Secretaría a la Secretaría de Economía en caso de que se separe por un tiempo determinado de su función, ¿ok? Otra es pertenecer al colegio de corredores de la plaza que ejerza. O sea, él no puede decir, no, ¿sabes qué? Yo no quiero pertenecer al colegio. O sea, él forzosamente debe de ser parte de ese colegio de corredores públicos. Y pues bueno, por eso mencionaba que eran pues las más importantes, o no las más importantes, sino una de las principales obligaciones, porque también pues hay demás leyes o reglamentos que le establecen más obligaciones. Ahora pasaremos a la figura del notario público. ¿Dónde surge la figura del notario público? Pues la institución notarial ha estado presente desde el inicio de la civilización, tanto en la época antigua como en el México colonial, el México independiente y la época actual. ¿Ok? Anteriormente, en diversas culturas, o sea, desde que estaban esas culturas antiguas, ya sea, por ejemplo, la de nosotros los indígenas o los hebreos, existía una persona, un personaje que daba fe a los hechos o a los actos jurídicos que celebraban pues las partes, ¿no? Aquí, pues, ese personaje brindaba a los terceros o a quien hiciera la operación, pues, seguridad jurídica y que siempre se ha requerido, ¿no? O sea,
desde ese entonces se requería de una persona que estuviera ahí presente para decir, oye, mira, pasó esto, ¿no? O sucedió esto, o voy a comprar esto, ¿ok? Entonces, desde ese entonces es que surge la figura del notario público o de la institución notarial y que también sigue vigente hasta la fecha del día de hoy. ¿Qué es un notario público? Al igual que el corredor público, es un profesional del derecho, o sea, es un abogado en derecho, es quien la sociedad confía para realizar actos necesarios para tener en orden el patrimonio y otros aspectos de las personas, ¿ok? Tanto el notario público como el corredor público deben contar con ética, honorabilidad y de alguna forma, o sea, deben ser respetuosos, ¿no? O sea, son personas honorables ante la sociedad. Es decir, que actúan con rectitud ambos personas, ¿no? Figuras, perdón, tanto el notario como el corredor público. Asimismo, como el corredor público, ahora el notario asienta toda esa fe o todo lo que las personas cuando comparecen ante él lo asienta en un instrumento público para que de alguna forma se tenga plasmado todo lo que pues le solicita también la persona que recurre a él y que de alguna forma esos documentos también tomen o tomen una forma legal, ¿no? O sea, que de alguna forma, no sé, el contrato de compraventa se pase a una escritura y que ya no se quede solo en un simple contrato, sino ya sea una escritura pública. ¿Y para qué nos va a servir la escritura pública? Pues para que surte efectos ante terceros, es decir, para que no solo quien realiza la operación tenga conocimiento de que, no sé, en la compraventa de una casa, no solo ellos conozcan que es el dueño y él es el vendedor, sino que ante terceros sepan quién es el legítimo dueño y poseedor del bien, ¿ok? Eso es como lo que va a servir el que nos expida una escritura pública. Y pues bueno, otra cosa es que esa escritura pública la conserva y reproduce una copia para que nosotros nos quedemos con la copia y él se quede con el original. Entonces eso lo que ocasiona es que nos dé seguridad y tranquilidad, ya que pues de alguna forma queda resguardado, ¿no? En un tercero y no se queda ahí como que, ay, ¿dónde quedó el contrato? Entonces, ¿o dónde quedó la escritura de la casa? Entonces, todo lo que sea ante el notario público, pues nos da esa seguridad y tranquilidad. Ahora, ¿cuáles son las funciones, las principales funciones del notario? Pues el notario nos va a ayudar y asesorar a realizar distintos trámites. Entre ellos, pues van a ser los contratos de diversa índole, testamentos y tramitación de herencias, incluyendo los juicios intestados, porque a veces creemos que solamente los juicios, o más bien, no los juicios, los testamentos se hacen a través de los notarios, ¿no? También se puede, siempre y cuando todas las partes involucradas estén de acuerdo, tengan comunicación, todas pueden acudir al notario público para que los auxilie con el juicio intestamentado, ¿ok? Otro de los trámites que nos ayuda a realizar es la transmisión de propiedad y otorgamiento de hipotecas, así como la formación de sociedades y empresas y otros actos relacionados con ellas. Aquí, ojo, por ejemplo, el notario público va a hacer la creación de sociedades mercantiles y civiles. Él sí puede hacer de ambas, ¿ok? Aquí no hay limitación para él y él puede conocer tanto lo mercantil como lo civil y puede en adelante hacer fusiones, actas de asamblea, liquidaciones, incrementos de capital, etcétera, ¿no? Todos los actos que se relacionen con esos tipos de sociedades, tanto civiles como
mercantiles. También otra de sus funciones es otorgar poderes. Mediante su fe se pueden otorgar poderes. Recordemos que esto es un tema civil, por ello los corredores públicos no pueden otorgar poderes, ya que es en cuestión de materia civil, ¿ok? También una de sus principales funciones es en ayudarnos a tramitar la donación de órganos o los documentos de voluntad anticipada. Esto en ocasiones se desconoce, o sea, muy pocas personas llegan a tener esa información, pero ante ello se puede acudir para que se quede establecido que tú quieres donar tus órganos, y que no haya después que, ay, no, mi hijo dijo que no y que el otro hijo dijo que sí, y que, o sea, no, es tu voluntad y se queda plasmada ante la fe del notario público, entonces eso es lo que se va a hacer. Y lo mismo por lo de la voluntad anticipada. Otro de los trámites, o bueno, más bien lo que él otorga, al igual que el corredor público, es fe pública, ¿ok? Entonces, si tú realizas cualquiera de cualquiera de esos trámites, no debes de tener como duda o incertidumbre porque debes de tener la confianza de que fue ante notario público, ante un fedatario público y pues no habrá como situación extraordinaria, ¿ok? Ahora, los beneficios de realizar tus operaciones con un notario público. Pues la primera es que vas a tener la certeza de que las personas que acudan o que comparezcan ante él, pues van a ser las personas que dicen ser, ¿ok? ¿Por qué? Porque él revisa que sí sean, les pide que se identifiquen y así evita pues que de alguna forma se dé la suplantación de identidad, ¿ok? Entonces, ahí no tenemos como el riesgo de que, ay, ¿qué crees que fui a otorgar mi testamento? Y ya después que los hijos digan, no, es que no, no era mi papá y no es cierto que era mi papá el que fue a otorgar su testamento. O sea, no, él debe de reunir todas esas identificaciones eh, y tiene que, pues, de alguna forma, eh, pues, contar con otras herramientas para que dé seguridad y que la operación quede 100% pues fortalecida, ¿no? O sea, de que no haya tema de que, ay, solo pidió la identificación y ya, con eso es más que suficiente, ¿no? O sea, no, también puede solicitar que estampen huellas, que aparte de una identificación no se muestren 4, casi, o sea, se reúnen ciertos documentos para poder comprobar esa identidad, ¿ok? Otro de los beneficios es que en cuestión de enajenaciones, o bueno, en operaciones donde haya una enajenación, él siempre va a verificar y a cerciorarse que la persona que está vendiendo es la que es el propietario, o bien el que está facultado y que tiene las facultades necesarias para comparecer en nombre del propietario, ¿ok? Él no va a, digo, sí se han dado casos, lamentablemente, pero es, o sea, mínima la probabilidad donde sí hay personas que, o notarios más bien, que no les importa y es como, pues nada, por cuestión de dinero y corrupción, aceptan que alguien más, o sea, que con un documento que a lo mejor ni siquiera sea legítimo, compruebe esa propiedad, ¿no? Pero, como les digo, pues, la probabilidad es mínima, o sea, la mayoría, por lo menos los de la Ciudad de México, la mayoría tratan de asegurarse completamente de que
pues sí, cuentan con todas las facultades y que sí es el dueño. Otro de los beneficios es que también verifica y se cerciora de que el inmueble, motivo de la operación, no tenga ningún gravamen que pueda limitar la transmisión de dominio. Es decir, que ese inmueble que quieren vender no tenga a lo mejor una hipoteca, ¿no? O que ya esté involucrado en otro juicio donde probablemente lo vayan lo vayan a adquirir por algún adeudo o algo. Entonces él se cerciora que no haya ningún problema con el inmueble para que tú lo puedas adquirir, ¿ok? Y bueno, aparte de eso, él se encarga de recaudar todas esas contribuciones, ya sea federales, estatales o municipales, que se causen por esa enajenación o pues hipoteca también puede ser del inmueble en cuestión. ¿Ok? Otro de los beneficios es que él evita riesgos innecesarios para los contratantes, ya que en la redacción y elaboración de sus contratos se cerciora de que se reúnan los requisitos establecidos por las leyes vigentes. ¿Ok? O sea, si uno acude con un notario público para crear o constituir una sociedad, que al final es un contrato, él se va a encargar de asesorar y decir, ¿sabes qué? Tienen que ir estas cláusulas de acuerdo a esta ley. Yo te sugiero que, no sé, en tema de reparto de dividendos, o sea, aunque ya esté establecido en la ley, o sea, que no haya nada desproporcionado, ¿ok? O que vaya fuera de la ley también. Él en su honestidad de servicio e imparcialidad, pues va a evitar situaciones que pudieran dar ventaja a alguna de las partes en perjuicio de la otra, ¿ok? O sea, él debe de alguna forma, no se debe de inclinar para que beneficie a la otra parte, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, en un juicio sucesorio intestamentado, pues ahí no va a decir, ay, pues ojalá, yo voy a hacer algo para que le toque más al hijo que casi no le dejaron nada, ¿no? O sea, no, él, pues al ser una persona recta y honorable, pues debe de ser imparcial. Y pues bueno, al contar con la participación de un notario, pues evita la pérdida, destrucción de los contratos, como les había mencionado. Aquí nos da esa seguridad de que si se nos pierde la escritura, por ejemplo, que, no sé, por ejemplo, las personas del terremoto, ¿no? Que perdieron su casa y pues ahí papeles y todo, pues pueden ir al Archivo General de Notarías y ahí va a estar resguardada su escritura o su testamento o cualquier documento que haya sido pasado ante la fe del notario, ya que él lo conserva en su protocolo. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el ámbito de competencia y cuál es la ley que regula el notario público? Aquí, por ejemplo, la materia notarial es de orden local. Entonces, la ley que les va a regular va a ser la de cada estado, ¿ok? Entonces, cada estado de la República va a tener su propia ley del notariado y en esta se va a regular tanto la actividad, así como los requisitos para ser notario, las responsabilidades, derechos, obligaciones y sanciones. En cada entidad va a ser distinto. Por ejemplo, en todos los estados excepto Ciudad de México, los notarios son designados por el gobernador. En ocasión, o sea, solo con que cumpla con ciertos requisitos como los que mencionaba de ser licenciado en Derecho, es más que suficiente para que el gobernador diga, tú puedes ser notario, ¿no? Pero, por ejemplo, los de Ciudad de México, sí hay ciertos requisitos de que deben de cubrir cierta edad,
tienen que realizar ciertos exámenes, llevar por lo menos, creo que es 1 o 2 años, conocer el ámbito notarial o estar como practicante en una notaría pública. O sea, no es como que nada más eres notario y ya, ¿ok? Aquí sí tratan de que, pues realmente que los notarios sepan qué van a hacer y que estén capacitados y facultados para hacer sus funciones, ¿ok? Pero aquí una de las limitantes de los notarios públicos es que únicamente pueden ejercer su función en el territorio de la entidad federativa que les corresponde, no como los corredores públicos. Bueno, o sea, recordemos que los corredores públicos, cuando ejercen su facultad de fedatario público, sí es solo en el territorio de la entidad federativa o de la plaza, ¿no? Es al igual que los notarios públicos. Sin embargo, el corredor, al tener otras funciones, como agente, como evaluador, eso sí lo puede realizar fuera de su territorio, ¿ok? Pero bueno, aquí al final el notario y el corredor en su facultad de fedatario público únicamente lo hacen en el territorio de la entidad federativa que les corresponde. Lo anterior no significa que no pueda dar fe de actos cuyo objeto sean bienes ubicados en otra entidad, siempre y cuando el acto se otorgue dentro de la entidad de la que son notarios. Es decir, si se quiere llevar a cabo la compraventa de un inmueble que se encuentra en Cancún, Quintana Roo, él sí lo puede realizar siempre y cuando el acto se celebre en Ciudad de México, si es de Ciudad de México, ¿no? Por ejemplo. O sea, si se celebra ahí, no hay problema y puede hacer la compraventa. Incluso, por ejemplo, cuando los notarios acuden a firmas, o sea, en Ciudad de México, por ejemplo, de que, ay, necesitamos que acuda a recabar la firma de un poder, ¿no? Que voy a otorgar. Si tú le di, o sea, y él es de Ciudad de México, y tú le das una dirección de Whisky Lucam, que ya pertenece a Estado de México, él te va a decir que no puede debido a su jurisdicción. O sea, él no puede literal recabar la firma en Estado de México porque se estaría saliendo de su jurisdicción, ¿ok? Entonces, eso es otro de, pues, los puntos que se pueden llegar a aparecer entre el corredor público y el notario público. Ahora vamos a pasar a cuáles son, ay, perdón, los requisitos para ser notario público. Pues, como les comentaba, los requisitos va a ser, para ser notario son distintos en cada estado y van a ser los que establece la ley local. Pero las características generales va a ser que sea licenciado en Derecho, haber realizado una práctica en alguna notaría, tener buena reputación, eso es un punto súper importante, tanto personal como profesional, ¿ok? Y aprobar o en caso su examen. Entonces, ahí, como les mencionaba, en Ciudad de México es necesario el examen para que les otorguen la patente de notarios. Entonces, es por eso que yo a veces, o sea, no sugiero que las operaciones se hagan con notarios de Ciudad de México, porque realmente, digo, no que no les cueste a los de los demás estados, ¿verdad? O sea, evidentemente también estudian y también les cuesta, ¿no? Llegar a esa posición. Sin embargo, la persona, o sea, lo de los notarios que sí pueden tener pues mayor preparación son los de la Ciudad de México, pues porque sí tienen muy bien marcados esos requisitos y aparte pues tienen que presentar 2 exámenes. Entonces, si no pasas, pues no te dan tu patente y pues, o sea, no hay forma, ¿no? Aquí también, pues, una de las, así como los corredores públicos que tienen su garantía para que en caso de que actúen mal, aquí, por ejemplo, los notarios siempre cuidan no perder su patente, ¿no? Porque si algo hacen indebido que marque la ley del notariado, pues está en riesgo esa patente que se las retiren, ¿ok?
Ahora pasaremos a las principales obligaciones del notario público. Una de ellas, pues, es actuar de manera imparcial al asesorar a las personas, redactar, leer y explicar el instrumento de que se está celebrando ante su fe. O sea, él tiene la obligación de que siempre tenga que leerles y explicarles el instrumento, ¿ok? Tiene que calcular o retener los impuestos, como lo mencionábamos. También tiene la obligación de inscribir esos testimonios en el registro público de la propiedad o en el registro público de comercio. Asimismo, tiene que dar reporte de las actividades vulnerables relacionadas con el lavado de dinero a las autoridades correspondientes, ¿ok? Él tiene que dar forzosamente esa información. Por eso a veces si llegan a hacer una operación con ellos y les piden hasta el acta de nacimiento, matrimonio, todo es por esa razón, porque también tienen obligaciones, en este caso pues también con el SAT, o sea, ya también de alguna forma están muy reguladas y muy protegidas estas operaciones. Y pues por último hice un cuadro comparativo ya a forma como de conclusión, a manera de conclusión, señalando los puntos como más importantes y las diferencias más importantes entre el corredor público y el notario público, perdón. De las funciones, pues recordaremos, los dos son fedatarios públicos y asesores jurídicos. La única diferencia es que el corredor público es perito, mediador y árbitro. El ámbito de competencia es estatal, dan en cuestiones de fe pública, cuando son fedatarios públicos, y el notario público puede actuar en cuestiones mercantiles y civiles, y el corredor únicamente en mercantiles. Y pues en federal, bueno, en el ámbito federal, en todas sus demás funciones, como es la de perito, mediador y árbitro. ¿Ok? Las facultades, pues son para el corredor público, las otorgadas por el Ejecutivo Mercantil a través de la Secretaría de Economía, y para el notario público son las otorgadas por el Ejecutivo Estatal, por el gobernador del estado. ¿Ok? Respecto a la constitución de sociedades, el corredor puede actuar solo en sociedades mercantiles, como les decía, sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada y agrarias, y el notario público puede actuar en toda clase de sociedades, tanto mercantiles, civiles y agrarias. Asimismo, pues el corredor puede otorgar poderes de representación orgánica en sociedades mercantiles y agrarias. Aquí, ojo, no hay que confundirnos. La representación orgánica es únicamente la que se desprenda de esas sociedades mercantiles. Es decir, si se constituye una empresa de sociedad, una SDRL, únicamente para delimitar los poderes del órgano de administración, es que él va a poder o está facultado de otorgar que esos poderes se otorguen ante su fe, ¿ok? O sea, pero si uno va o en esa misma escritura le dice, oye, quiero que otorgues un poder a un tercero, eso no está permitido, ¿ok? Sí lo hacen, ojo, sí lo hacen en algunos casos, porque pues de repente desconocen o la interpretación que le dan a la ley es distinta, pero aquí únicamente el corredor puede otorgar poderes en representación orgánica en sociedades mercantiles y agrarias, ¿ok? Y pues bueno, el notario público puede otorgar poderes de representación orgánica en sociedades mercantiles, civiles y agrarias, y pues demás poderes que considere necesario, ¿no? Y puede también el corredor público formalizar toda clase de asambleas de esas sociedades mercantiles, igual, lo mismo para el notario público, tanto mercantiles, civiles y las agrarias. Y otra de las diferencias es respecto a los inmuebles. El corredor público no puede escriturar inmuebles, ya que aunque sí es un
tema comercial, o sea, van a decir, pero oye, al final la venta, pues sí es o sea, es un acto comercial, ¿no? O sea, ¿por qué un acto de comercio? ¿Por qué no lo puede hacer el corredor público? Aquí es porque al final, o sea, aunque es un acto de comercio la venta, el acto principal es civil, ¿ok? Entonces, por eso es que no puede escriturar esos inmuebles. Y, pues bueno, aquí el corredor sí puede actuar en créditos refaccionarios o de habilitación con garantía sobre inmuebles. En materia civil, pues ya lo mencioné varias ocasiones, el corredor público no puede actuar en materia civil y el notario público sí puede actuar en materia civil en, otorgando, bueno, más bien que se otorguen ante su fe testamentos, contratos que se ratifiquen contratos de arrendamiento, poderes entre particulares o las sociedades civiles como la sociedad civil o la asociación civil. ¿Cuáles son las restricciones? Ambos cuentan con las mismas restricciones, no pueden litigar ninguno de los dos y no pueden actuar cuando se trate de asuntos donde intervengan sus parientes cercanos, ¿ok? O sea, ahí no pueden, por ejemplo, en una compraventa, ellos no pueden celebrar esa compraventa donde intervenga su esposa o su hermana o su papá, ¿ok? Tienen que ir, sus parientes cercanos tienen que ir con otro notario. Respecto a la fe pública, ambos cuentan también con la misma fe, que es dar fe pública y sus instrumentos hacen prueba plena. Ambos pueden expedir copias certificadas y ambos pueden ratificar contratos mercantiles. Y respecto a la normatividad, pues el corredor público lo regula la Ley Federal de Correduría Pública y su reglamento, y al notario público lo va a regular pues la ley que corresponda en el estado donde tenga su residencia. ¿Ok? Pues espero que haya quedado claras las diferencias entre ambas figuras. Dejo ahora sí abierto el chat para las preguntas y respuestas en caso de dudas. Aquí tenemos una que me mencionan, ¿cómo se asegura un notario de que una escritura no es falsa? Aquí, por ejemplo, el notario tiene que, de alguna forma, o sea, son varios puntos. Uno, pues que la escritura se le exhiba, ¿no? En físico, que la tenga a la vista. Entonces, de ahí, pues, se desprenden varias cosas, o sea, que tenga sellos, que tenga la firma, que tenga un quinegrama, que venga en hoja de testimonio, y cuando es copia certificada, pues que venga la firma original y, el quinegrama. Además, ellos pueden hacer la búsqueda a través de sus sistemas que tienen internamente, o sea, donde se inscriben los actos, por ejemplo, el SIGER 1, SIGER 2, donde pueden hacer búsquedas de esas escrituras. Entonces, de esa forma, pues podrían asegurarse, ¿no? Que realmente, pues que es legal, que no hay ninguna alteración en la misma, ¿ok? Y bueno, aparte de que, pues cuando tú exhibes una escritura ante notario público, tú declaras bajo protesta de decir, ¿verdad?, que los documentos que tú le estás exhibiendo son totalmente verdaderos, legales y que no tienen ninguna alteración. Entonces, realmente también quien está presentando la escritura falsa, pues está declarando ante fedatario público en falso, lo cual pues sí es grave. Otra pregunta, ¿un corredor público al dar fe de un acto comercial podría dar fe de un acto de compraventa de un inmueble? Justo lo que les decía, no puede dar fe de la compraventa de un inmueble porque al final la operación eh, es una operación comercial. Sin embargo,
o sea, el origen o la naturaleza del acto es civil, ¿ok? Entonces no podría, el corredor público no puede dar fe de ese acto. Otra pregunta, ¿el notario cuenta con un periodo de tiempo para conservar el protocolo de la notaría? Sí, cuenta con un periodo de 5 años. Él únicamente, o sea, pone en su libro, todas las escrituras que se firman ante él, las escrituras originales las pone en libros. Entonces, esos libros él únicamente los puede tener 5 años. Pasando los 5 años, se van al Archivo General de Notarías y cuando tú requieras una copia de esos instrumentos, es necesario que tú acudas directamente al Archivo General de Notarías para que ellos directamente ya te expidan ese testimonio. No sé si haya más preguntas. Pues creo que no. Pues bueno, eso sería todo de mi parte. Les agradezco a todos el haberse unido a este webinar. Espero que la información proporcionada les haya servido. Espero que la explicación haya sido clara. Si no, de cualquier forma, queda abierto nuestras redes sociales o mi correo que voy a poner en el chat para que me hagan llegar sus dudas en caso de que les surjan. ¿Listo? Ahí está mi correo. Entonces, quedo a sus órdenes y pues les agradezco a todos el haber participado en este webinar. Únicamente les pediría a mis compañeros de GIA que permanezcan en la sesión para tomar la asistencia. Muchas gracias a todos y que tengan buena tarde.